Bueno, gracias, buen día a todos y todas. La verdad que me sentí un poco, creo que les di el currículum largo, trabajo además de todas esas cosas que hago, investigo. Eso es producto de una carrera de más de 45 años en la historia regional, nada más que eso. Yo quiero agradecer a los organizadores de este evento. No voy a mencionar a todos los colegas extranjeros que integran la red. Lo que voy a hacer es transmitirles este agradecimiento en la persona de la doctora Laura Polastri y de sus colaboradoras del Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos, que me consta porque no es la primera vez que me invitan para conversar de algo, que no solo creen en el trabajo interdisciplinario, como habrán visto, yo soy historiadora, sino que además lo practican, y lo practican con una generosidad que no siempre logramos ver en los ámbitos académicos. Así que yo les agradezco especialmente y las felicito por esa generosidad. Porque a veces hablamos mucho de la interdisciplina, pero después nos cuesta un poco practicarla, ¿no? Nos encerramos en la fragmentación de la ciencia y cada uno se retroalimenta hacia adentro. Bien, yo no suelo leer este tipo de participaciones, no soy una conferencista, soy una docente investigadora, pero esta vez la voy a leer, y la voy a leer a los efectos de ser más prolija, habida cuenta de que hay colegas de otras universidades, incluso de otra habla, para que quede un poquito más claro y no dispersarme tanto. Luego, al final, podemos hacer, obviamente, una ronda de consultas, preguntas, sugerencias, lo que quieran. Bien, esto de argentinizar a la Patagonia no es un invento mío, es algo que los historiadores encontramos muy frecuentemente en la documentación de todo tipo que vemos, prensa, documentos oficiales, institucionales. Hay un momento donde aparece una preocupación que se le llama así, argentinizar a los patagónicos. Y lo que vamos a ver en esta charla es básicamente cuándo surge esa preocupación y por qué surge. Bien, cuando se habla de Estado Nacional, que es un concepto sin duda por demás complejo, que involucra una variedad de cuestiones, comúnmente se hace referencia a uno de sus atributos más visibles, el control de un territorio definido por fronteras, que además se entienden como límites con otros estados nacionales. Yo quiero aclarar ya aquí, ¿se escucha bien? Hasta acá se escuchó. Yo quiero aclarar, aquí me parece importante de entrada, que en mis trabajos yo hago una distinción entre límite y frontera, y lo hago en la misma línea del historiador francés Pierre Chesneau, que considera que los límites implican una separación lineal de jurisdicciones bajo distintas soberanías. En cambio, las fronteras involucran una concepción de espacio social donde las comunidades involucradas no necesariamente responden a la necesidad de los estados nacionales por afirmar su soberanía en los límites del territorio. Es decir, que la frontera es un espacio social, no necesariamente un límite. Y en el caso patagónico eso es clarísimo, sobre todo por los vínculos con el territorio chileno. Bien, ahora bien, si se piensa en la historia nacional argentina y dentro de ella en la región patagónica, la cuestión de asegurar los límites jurídico-administrativos por parte del Estado aparece recién como preocupación de los gobiernos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las instituciones nacionales, en pleno proceso de consolidación, decidieron extender coercitivamente, es decir, por la fuerza, sus dominios sobre la sociedad indígena, hasta entonces soberana de esos territorios, ampliando lo que hasta ese momento se conocía como frontera interna, una línea que de hecho físicamente no sabemos por dónde pasaba, porque era una línea muy permeable entre la sociedad blanca y la sociedad indígena. Bien, esta frontera interna móvil y permeable, de hecho, impedía a este Estado Nacional argentino, en pleno proceso de consolidación, una expansión agropecuaria que le permitiera la total inserción de Argentina en el sistema económico mundial.
este proceso de afirmación y consolidación del Estado Nacional implicó entonces el avance, en este caso usando uno de sus instrumentos básicos, que es el Ejército Nacional, sobre nuevos espacios del norte y del sur del país, es decir, no solo la Patagonia, sino también los territorios de Chaco, Formosa, Misiones, del nordeste del país. Que fueron a partir de allí, del año 1884, después de la mal llamada campaña al desierto que hicieron las fuerzas militares, y digo mal llamada porque todavía sigue apareciendo en los manuales escolares de Argentina la denominación de campaña al desierto. La denominación de campaña al desierto que hacen los militares sobre los territorios indígenas está implicando una concepción de época que quiere decir exactamente vacío de civilización, no vacío de gente, no vacío poblacional. Es decir, que si nosotros nos hacemos eco de esa denominación, estamos repitiendo la misma concepción ideológica de quienes la llevaron a cabo. Es decir, la campaña al desierto es una campaña para imponer civilización en pueblos no civilizados o bárbaros. El desierto generaba barbarie, eso Sarmiento lo decía clarísimo. Entonces hay que tener cuidado con seguir usando ese tipo de denominaciones que uno los usa de práctica, pero que tienen contenido ideológico. Se los incorpora a estos territorios, pero no se los incorpora como provincias, como las provincias tradicionales de Argentina, sino como territorios nacionales. ¿Qué quiere decir ser territorios nacionales? En principio porque el Estado piensa, y los miembros de la política de la época piensan, congresistas, que son territorios donde falta madurez para incorporarlos plenamente al sistema federal de gobierno. Es decir, lo que quieren es ordenar, disciplinar a las sociedades locales primero, para luego, con el tiempo, transformarlas en provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernadores de los territorios nacionales, los jueces letrados, eran elegidos directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es desde la Ley de Territorios Nacionales de 1884 hasta mediados del siglo XX. Recién en los años 1955-58, estos territorios patagónicos se convierten en provincias. Y esto no es un dato menor, porque recién ahí los habitantes patagónicos pueden votar para presidente, vice del país. Podían de hecho hacerlo en las comisiones municipales en localidades de más de 1000 habitantes, pero los gobernadores se las ingeniaban para no hacer pasar datos fidedignos de estas localidades porque preferían evitarse los problemas políticos de elecciones municipales. Es decir que, y los jueces de paz, nunca vi una elección de jueces de paz que también lo podían hacer los habitantes de los territorios. Sí, una dependencia extrema del Poder Ejecutivo Nacional hasta mediados del siglo XX, lo que es mucho decir. Bien, la otra cuestión que me interesa rescatar es que el Estado se consolidó su soberanía en la Patagonia a partir de límites que no siempre bien conocidos y escasamente estudiados. Por eso los límites de estas actuales provincias en general son ríos, en el caso de Neuquén, el río Limay, el río Neuquén, la cordillera de los Andes, un trocito del meridiano 10, es decir, son o accidentes naturales o límites convencionales, meridianos, paralelos. ¿Eso por qué? Porque no se conocía y la división de los territorios se hizo desde las oficinas, desde los escritorios de los ministros del Interior de turno. Cuando uno trabaja historia, lo primero que descubre es que es muy difícil encerrar los procesos históricos en estos límites trazados desde Buenos Aires, es decir, sobre todo para alguien como yo que hace historia económica y social. Si hiciera historia política, por ahí me sería más fácil, pero para la historia económica y social no me sirve. Eso me llevó a trabajar durante mucho tiempo un concepto de región con el cual no vamos a abundar ahora. Pero sí es cierto que en esos límites no tenían ninguna idea de lo que era en realidad el territorio, pero además y básicamente esos límites no tenían relación alguna con la reivindicación de pasados comunes de los pueblos dominados. Es decir, no tenían que ver con lo que incluso podríamos denominar identidades regionales previamente establecidas, incluso con los pueblos originarios. Y la cantidad de lazos que existían entre estos pueblos, que como sabemos luego de la campaña militar, fueron o exterminados
y si no lo fueron, sin duda sí fueron también marginados y excluidos del proceso. Con lo cual se desconocieron siglos de contacto, sobre todo existentes, entre la Patagonia, que es el tema al cual yo me dedico a investigar, y el sur chileno. De allí entonces que cualquier estudio que pretenda eludir estas herencias comunes y estas identidades históricas de muy vieja data, incluso antes de la llegada de los europeos, es decir, incluso con los restos materiales que encuentran los arqueólogos, se pueden rastrear estas antiquísimas relaciones a través de la cordillera. Si uno desconoce eso, es muy complejo entonces sujetar los procesos históricos a los límites políticos de provincias y o naciones impuestos desde un Estado central en formación, lo cual implicaría altísimos riesgos comprensivos. Un colega catalán muy conocido, Josep Fontana, escribió un muy lindo artículo en una revista de la Universidad de Tucumán que se llama Estado, Nación e Identidad, justamente haciendo referencia a esto. Como históricamente uno tiene identidades que no son las identidades que intenta fijar los estados nacionales, en este caso el chileno o el argentino. Factores de vieja data hicieron que estas zonas, que eran tradicionales abastecedoras de ganado al mercado del Pacífico, siguieran manteniendo sólidos contactos económicos y socioculturales con los centros y puertos chilenos, por encima de la intención de imponer límites políticos y fronteras nacionales. Esto se facilitaba además por la débil presencia institucional de ambos estados, argentino y chileno, que tenían sus capitales en Buenos Aires y Santiago y que estaban bastante despreocupados de lo que pasaba en las áreas marginales a las zonas centrales de los países. Esto facilitó la supervivencia de estas relaciones, convirtiendo a la frontera en lo que yo definí hace un rato, en un espacio social de larga duración y funcionamiento característico. Si bien la conquista militar de los territorios indígenas actuó como primer elemento desestabilizador importante de este funcionamiento fronterizo, no hay duda, al imponer las formas capitalistas de producción, las tendencias y los circuitos mercantiles sobrevivieron con nuevas reglas y otros actores, hasta avanzado el siglo XX. Fueron los mismos estados nacionales a los que, al sobrevenir el derrumbe del modelo exportador con la crisis internacional de los años 29 y 30 y profundizar la necesidad de consolidar un mercado interno para un proceso de industrialización que sustituyera las importaciones, es decir, a causa de la crisis dejan entrar importaciones, un país como Argentina, que definía su economía a partir de un modelo exportador de materias primas y alimentos e importador de manufacturas, evidentemente esto lo obliga a, entre otras cosas, poner aranceles a una cordillera que hasta entonces, hasta los años 30, había funcionado como cordillera libre para el tránsito de ganado. Es decir, a partir de los años 30, los historiadores encontramos aranceles, presencia de fuerzas policíacas, carabineros en Chile, Gendarmería Nacional que se crea en el año 38, es decir, aparecen las fuerzas de control de frontera, además de los aranceles para la movilización de bienes. Aparece entonces control del tránsito de bienes y control del tránsito de las personas. ¿Qué consecuencias tiene la persistente articulación socioeconómica de esta zona con la zona sur de Chile? Se relaciona directamente con el alto poblamiento con grupos migrantes transcordilleranos, que fue una tradición y lo sigue siendo, ahora un poco menos, que reingresaron al territorio argentino una vez terminadas las campañas militares. Ahí tenemos mestizos, tenemos incluso población indígena sobreviviente, tenemos población criolla. Otros vinieron como producto de la expulsión de las poblaciones rurales chilenas a causa de los procesos de colonización de ese país que los excluía. Es decir, el Estado chileno favoreció un proceso de captación de migrantes, sobre todo de origen alemán, suizo, como vemos en las poblaciones de Allende la Cordillera, aquí enfrente a Neuquén. En otros casos, por las duras condiciones laborales existentes en Chile y siempre con la esperanza de poder hacerse de tierras propias en la Argentina. Fue así que importantes contingentes campesinos penetraron por los pasos de Neuquén, Río Negro y puedo seguir hacia el sur, salvo en la zona de fiordos, lo que en esa época Chile llamaba las tierras de entremedio,
Pero puedo retomarlo para la zona de Puerto Natales y Punta Arenas, donde la movilidad era permanente con las áreas de Santa Cruz y las áreas de Tierra del Fuego. Cuando hablo de movilidad no es solo de sectores populares campesinos, también de capitales, que nosotros hemos estudiado mucho la movilidad de capitales. En este momento mi tema de investigación es el surgimiento de la Anónima. Capitales de Punta, la Anónima, que todos conocemos, para los que no son de acá, es un supermercado de capitales nacionales, de una familia Brown Menéndez Betty, que son originarios de Punta Arenas, y que, bueno, estoy estudiando desde los orígenes, desde que vinieron como migrantes hasta la actualidad, que tienen un peso incluso en este momento político, porque el secretario de Control Comercial del actual gobierno es Brown. O sea que están en este momento insertos incluso en la estructura política del país. Bueno, estas medidas arancelarias para cortar definitivamente el intercambio comercial espontáneo a través de la cordillera, como les decía, se empiezan a cortar en el 30 y diría yo que terminan definitivamente después de la segunda posguerra. En el 45 ya no hay prácticamente comercio legal de ganado con Chile. ¿Por qué era importante el comercio de ganado con Chile? Porque Chile no tenía producción ganadera propia, o si la tenía era menor. Y por la provisión que le habían hecho sistemáticamente los grupos indígenas, estaban acostumbrados a una dieta carnicera. Entonces, por otro lado, Chile va a extender la producción agropecuaria cerealera de Santiago a los valles del sur, es decir, que la área de la Araucanía se vuelve un área cerealera y por lo tanto los que proveen de ganado ahora ya no son los pueblos originarios, sino que son los estancieros afincados del lado de Neuquén. Tenemos cría de ganado en Neuquén, venta a Chile, transformación en Chile, en Curtiembre. Si uno ve las guías industriales de Valdivia, de Temuco, de Concepción, va a ver la cantidad, de Puerto Montt, la cantidad de curtiembres que hay en Chile, fábricas de cebo, fábricas de jabón, cosas que vuelven a ingresar luego como productos de consumo a Neuquén. Bueno, eso yo lo he estudiado durante mucho tiempo y es conservas, vinos, también venían desde Chile, que era productos mucho más baratos que entrarlos obviamente desde el Atlántico. Bueno, eso, como les digo, yo estudiando solo desde la parte económica, sabía que o al menos los documentos me lo habían mostrado, yo nunca planteo mi espacio de estudio ni mi periodización histórica antes de saber mucho de mi objeto de estudio. Si recién cuando conozco y estoy metida en mi objeto de estudio, digo de qué región estoy hablando y de qué periodo estoy hablando. Los historiadores tenemos un poco la mala costumbre de decir, mis propios alumnos a veces me dicen, y vamos a estudiar tal proceso. ¿Y entre qué años? 1884, está bien, surge el territorio nacional Neuquén, y 1930. Y yo digo, 1930 tiene algo que ver, además de ser la crisis internacional del 30 con el territorio Neuquén, no saben. Entonces déjenlo abierto. Pongan primeras décadas del 20, digamos, hasta que su propio objeto de estudio les cante la periodización y el espacio que van a trabajar. Bueno, no hay duda que aún antes de esa época la presencia del Estado Nacional era visible, ya sean las autoridades de los territorios nacionales, en una serie de lo que las fuentes llaman agentes civilizadores, por supuesto esto entre comillas, inspectores de tierras, maestros, funcionarios de distinto tipo, es decir, agencias estatales que tienen presencia en la región. La más presente sin duda es la vinculada a la policía, es decir, al orden y al disciplinamiento social. Primer interés después de la campaña militar contra el indio es disciplinar lo que queda de esa población originaria. Entonces lo que vemos es presencia de policía, cárceles, eso en todo Patagonia, desde la cárcel de Ushuaia hasta la de máxima seguridad de aquí de Neuquén. Bien, ¿qué pasa con el problema de la identidad? Lo que yo encontraba es que antes de los años 30 y 45, con solo leer los informes de los gobernadores de los territorios de territorios debían elevar una vez por año un informe al ministro del Interior de Nación. Y el ministro del Interior, a su vez, juntaba esos informes de los gobernadores de territorio y los elevaba al Congreso. Me tomé el trabajo de ver los dos. Están en el Congreso, por supuesto, Nacional en Buenos Aires.
Los del ministro no sirven mucho porque son bastante lavados, pero los de los gobernadores son una pieza documental fundamental para los historiadores, porque a uno ahí ve, por supuesto que lloraban, como llora hoy cualquier gobernador, no tenemos esto, no tenemos lo otro, pero cuando uno veía la realidad, en realidad no estaban exagerando tanto. No había escuelas, no había maestros formados, no había centros de salud, no había caminos. Digamos, los caminos más frecuentes y habilitados y hechos la mayoría de las veces por los estancieros, igual que las balsas para cruzar los caudalosos ríos de Neuquén, las hacía el capital privado. Es decir, el Estado no tenía presencia aquí real para cubrir las necesidades de la población. ¿Quiénes las cubrían? Los estancieros, los miembros de los cuando no son municipios, consejos, bueno, exacto, las comisiones de fomento. Comerciantes que ponían dinero para eso. He encontrado muchísimos casos de comerciantes que adelantaban los sueldos a los policías, a los jueces de paz y a los gobernadores porque los sueldos no llegaban de nación. Entonces, ¿qué hacían? Fíjense el poder que le da eso a un comerciante. Adelantarle el dinero de los sueldos, encontrado los recibos firmaditos, a cambio de mercadería que va a comprar en el transcurso del mes o del año. Eso les está mostrando a ustedes lo que es la conformación de sectores dominantes cuando el Estado no está verdaderamente presente. Es decir, los que manejan la economía y los que disponen de la sociedad son los sectores dominantes, que fue mi tema de tesis doctoral, que se me desprendió de esto. Bueno, cuando yo lo tenía muy probado para la historia económico-social, es decir, el corte de estos contactos fronterizos y el funcionamiento de la frontera como espacio social había durado hasta los años 30, 40, en el sur, en la zona austral, en la época de Irigoyen, en los años 1918, se habían puesto por primera vez aranceles aduaneros, pero los estancieros de la zona, donde estaban los Menéndez Betti, los Brown, digamos, todos estancieros que recién mencionamos, muy poderosos, habían presionado al radicalismo y finalmente los aranceles aduaneros se habían eliminado. Es decir, que recién aparecen en los años 30 y 40. Primero hicimos un libro que está ahí, porque si nosotros decíamos esto solo para Neuquén, yo soy una convencida que cuando uno hace historia regional, tiene siempre que pensar en el todo, porque si se queda en el microespacio de estudio, no está explicando, está describiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos a historiadores desde Antofagasta hasta Punta Arenas, de distintas universidades, y desde Jujuy hasta Ushuaia, es decir, de norte a sur de ambos países, para que escribiéramos conjuntamente un libro que se llama Cruzando la cordillera a la frontera argentino-chilena como espacio social. ¿Qué nos permitió descubrir ese libro? Que la periodización que manejábamos nosotros era común a todas las áreas andinas. Todos, y no les dijimos antes, todos habían fijado las mismas fechas, décadas del 30, décadas del 40. Y esto tiene que ver con la nueva situación internacional, con la situación de los mercados, ahí viene la explicación más macro, con la crisis del 30 y los efectos que había tenido sobre estos países de economía liberal, con la necesidad de generar industrias que sustituyeran las importaciones y tener un mercado interno cautivo para que las compre además y no saliera del país. Pero además con la presencia de grupos nacionalistas en los regímenes políticos. Grupos nacionalistas que los deben ver desde la literatura, porque ahí es donde la interdisciplina se muestra muy bien, pero que desde la política y desde la historia uno observa una preocupación muy importante, que empieza en los años 20, por esto hay que nacionalizarlo en serio. Está como muy chilenizado, digamos. La identidad es como muy chilena. Entonces, a estos territorios hay que argentinizarlos, cosa que hasta ahora lo único que había hecho el Estado era disciplinar. Era aplicar formas de penetración coactivas, coercitivas, pero no había cubierto las necesidades básicas de la población que seguían dependiendo de los privados. Entonces, ¿qué pasa? Ya las huelgas de los obreros rurales de Santa Cruz, años 21 y 22, son un primer llamado de atención.
En realidad los obreros de las estancias ovinas, si uno lee sus reclamos, son reclamos tan básicos, por ejemplo, que si se les rompe la tijera de esquilar, el patrón les compre una tijera nueva, que les permitan tener velas en los lugares donde dormían, que la comida mejorara, es decir, son necesidades básicas. Sin embargo, lo que se hace aparecer es que esto es motivado por comunistas que venían de Chile, por anarquistas que venían de Argentina y de Chile, es decir, aparecen los grupos rojos, el peligro de los grupos rojos. Entonces, ante ese peligro que visualizan, que no digo que no hubiera dirigentes, por supuesto que los va a haber en las huelgas patagónicas, pero no es que todos los obreros patagónicos estuvieran queriendo subvertir el orden, querían mejorar sus condiciones materiales de vida en las estancias. El ferrocarril que Ezequiel Ramos Mejía había pensado para unir San Antonio Este con Bariloche había llegado solo hasta Jacobasi, ahí se había parado en el año 1917 y no se continuó más. ¿Qué pasa en este periodo? Se completa el ferrocarril, es decir, se completa la línea de San Antonio Este a Bariloche y llega a Bariloche en el año 34. Es decir, el viejo proyecto de 1908, fíjense otra vez la similitud de fecha, se concreta en el año 34. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la transformación de Bariloche, de aldea agropastoril en un centro turístico. Cortar los vínculos con Chile y transformarla. ¿Qué implica transformarla? Primero, crear una entidad nacional que organice y vincule a esta zona. Por eso la creación de la Dirección de Parques Nacionales también en el año 1934 y la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, bajo la dirección de un hombre muy prestigioso, muy vinculado a los grupos políticos de época, que es Bustillo. ¿Qué hace Bustillo? Trae a su hermano arquitecto, del mismo apellido, y le cambian la fisonomía arquitectónica a Bariloche. Deja de tener las antiguas casas de madera, parecidas a las que puede haber aún hoy en poblaciones como Osorno. Si conocen Bariloche, los de acá seguro, los de afuera no estoy tan segura, tiene una arquitectura tirolesa, suiza, digamos, todo desde la catedral, el centro cívico, el municipio, los hoteles, el Yao Yao. A todo se le cambió la arquitectura. Y se le cambió la arquitectura para cambiarle la identidad a la localidad. ¿Y cómo se hace eso? Con un proyecto de turismo internacional, con un tren que ya llega a Bariloche, cortando, con esta idea de cortar los vínculos con Chile y vincular, dar vuelta a Bariloche, de la mirada que tenía hacia el Pacífico para mirar hacia el Atlántico. Y lo lograron. En poco tiempo más, Bariloche va a ser un centro turístico internacional manejado de Buenos Aires. Por eso, incluso hasta el día de hoy, Río Negro es una provincia muy fragmentada, porque el área de Bariloche está más dependiendo siempre de parques que de el gobierno de la provincia. Y, bueno, el Automóvil Club Argentino, el hospital, el Banco de la Nación, la Avenida Costanera, la Catedral, que las mencionó, todo se concluyó más o menos entre los años 30 y 40. En el 47 se inaugura la Catedral. Y son parte de este proceso de modernización que tiene que ver concretamente con la necesidad de cambiar la identidad de Bariloche. Sin duda que estas importantes obras demandaron ingentes esfuerzos presupuestarios que la Nación estuvo dispuesta a hacer, ahora sí. En parte por las conexiones personales de Bustillo con las administraciones conservadoras de la época, años 30, pero mayormente por el interés ya señalado de consolidar la jurisdicción argentina en las áreas fronterizas de la Patagonia, perfil que se profundizó con el golpe militar del año 43 que marcó el fin de la era Bustillo, porque el peronismo en el poder cambió ese perfil elitista de Bariloche porque transformó en Bariloche, lo abrió a un turismo más popular. Pero de todos modos, el proceso argentinizador había dado sus frutos. Es decir, después de la segunda posguerra tenemos una Patagonia con una identidad nacional. Gracias. No sé si me pasé un poquito. Disculpe.